Hola amigos, somos de la Universidad Central del Ecuador y el día de hoy hablaremos sobre el marco teórico. Empezaremos por los antecedentes de la investigación, en los cuales encontramos en las consultas y en avances anteriores. Estos debe estar la formulación del problema, que ya contábamos con la revisión literaria, en donde por medio de nuestros avances hemos consensuado un cierto porcentaje de teorías e hipótesis que deben ser anotadas desde el punto de vista del autor. Las investigaciones encontradas deben ser apuntadas según el año e investigación del autor, para que al mencionarlas sean más explicativos y sea de interés en el trabajo de investigación que se ha aportado. Existe una gran importancia en la revisión literaria. Para su posterior culminación dependerá en gran medida para que nuestra investigación dé excelentes frutos y no resulte ser ambiguo para los lectores. Comprobar si existen huecos de conocimiento. Los antecedentes que han ayudado a resolver inquietudes que teníamos desde los inicios de nuestra investigación. Ayuda a resolver inquietudes. Aquellos que han ayudado a resolver inquietudes que teníamos desde los inicios de nuestra investigación servirán de mucha ayuda, ya que esto nos posicionarán en el lugar en donde estamos. Provocar la atención del lector al interesarse en la investigación. Es decir, si aún tenemos inquietudes que no han sido todas resueltas y falta información para que esta información quede consolidada. Según las fuentes en las que las bases se encuentran centradas, el lector tendrá mucha más confianza. Estas fuentes en las cuales se encuentran centradas son muy importantes tener en cuenta, ya que las fuentes a las cuales acudimos para obtener información y resolver nuestras inquietudes, ya que no todas son confiables o fuentes fidedignas. Continuaremos con la definición del marco teórico. El marco teórico es aquel espacio donde se evidencia el desarrollo de la investigación. Este espacio se traslada a todo lo que el investigador haya desarrollado conforme a sus investigaciones, ya que al realizar los aportes del investigador no basta solo con esos. Se toma en cuenta las fuentes de donde proviene la investigación. Estas utilizamos para adquirir y contrastar la información previa que el investigador va teniendo conforme a sus avances ejecutados. Se debe dar a conocer las teorías e hipótesis. Estas fundamentan nuestra investigación y encajan perfectamente a lo que quisimos investigar, ya que todas estas fuentes aportaron y aportarán en futuras investigaciones. Información previa y obtenida en el proceso. Cabe destacar que en este espacio profundizamos los conocimientos que teníamos y aquellos que adquirimos por medio de información que ha sido recabada para su posterior conocimiento. Utilizamos distintos métodos para adquirir información. Hay que contrastarla para no seleccionar fuentes falsas, que lo único que provoca es informar erróneamente. Hay que asegurarse que el planteamiento del problema sea exhaustiva y delimitada, es decir, que se encuentre centrada en una población, espacio y tiempo para evitar ambigüedades, y de esa manera estamos aportando a la sociedad con información clara, concisa y precisa. A continuación, ¿para qué sirve el marco teórico? Este da a conocer a la comunidad sobre sus hallazgos. Para todo investigador, a la hora de estructurar el proyecto de investigación que se está siendo realizado, se verá en la obligación de elaborar un marco teórico con el fin de dar a conocer a la comunidad sobre esos hallazgos. Dar respuestas a una realidad desconocida. Al no conocerla, se vuelve un problema de mera necesidad, con el fin de dar respuestas y soluciones a la investigación. Es de fundamental importancia que la elaboración de un trabajo escrito por parte del investigador, ya que está dando a conocer todas las inquietudes que se ha tenido desde el inicio, las hazañas obtenidas por medio de las distintas fuentes informativas y aquel conocimiento previo que el investigador contaba para poder iniciar con su investigación. Por medio de la necesidad de tener desde un inicio un conocimiento básico que guíe nuestra investigación. Al referirnos a esto tenemos que
que mencionar la profundización del problema, ya que sin esos conocimientos no sabríamos hacia qué tipo de información nos serviría para nuestro posterior conocimiento y con ello la investigación. La utilidad del marco teórico. Como primer punto tenemos que se detalla minuciosamente los hallazgos. La utilidad de este marco teórico dentro de la investigación es sumamente importante, ya que sin ella no detallaríamos esas hazañas y hallazgos ni los pasos realizados para su final elaboración. Es importante tener un lápiz a la mano para subrayar o poner en llamadas las ideas importantes o interesantes a fin de volver más tarde con facilidad a ellas. Fundamenta todos los detalles apropiados de la investigación. Esto será de fundamental importancia a la hora de redactarlos. Sabremos dónde los encontraremos y por qué motivo, ya que todo se cumplirá en una secuencia que deberá ser plasmado en el trabajo escrito. Al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de los huecos de información que existen. Esto será de fundamental importancia a la hora de compartir las investigaciones a la sociedad, porque en este espacio se encontrará plasmado todo el proceso realizado y sobre todo se encuentra la mayor parte de información que será de mucha importancia. Los antecedentes de conocimiento que tenía el investigador son todos los detalles apropiados a la investigación realizada por medio de las diversas metodologías que el investigador desde un inicio las utilizó. Cada investigador será responsable de la elaboración de su trabajo. Todo trabajo realizado por los seres humanos es propenso de algún error y cada investigador se convertirá en el responsable de la elaboración para que el trabajo sea útil tanto para el lector como para el investigador. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los criterios para evaluar una teoría. Según Sampieri, en 1981, los criterios son comunes para evaluar la teoría. El primero, capacidad de descripción y explicación. Como manifiesta Sampieri, el desarrollo implica varias cuestiones, como es definir el fenómeno, sus características y sus diferentes componentes, así como también se basa en definir las condiciones y los contextos que se presenten en distintas maneras, o cómo llega o manifiesta. Por otro lado, el explicar tiene dos significados. El primero significa incrementar o aumentar el entendimiento de las causas por el fenómeno. Como segundo término, hace referencia a la prueba empírica de los procesos de alguna teoría. Por último, tenemos la predicción, que está asociada al segundo término, ya anunciado, que depende de una evidencia empírica de las proposiciones. Como segundo punto tenemos la consistencia lógica. Para Champions, es una teoría que tiene que ser lógicamente consistente. Se puede decir como las proposiciones que se generan deberían ser interrelacionadas y a su vez excluyentes en las contradicciones internas o coherencias. Siguiente, las perspectivas. Para Feynman se refiere al nivel de generar una teoría y se posee una perspectiva cuando la cantidad de fenómenos es mayor y se explica el número de aplicaciones. Puede existir una teoría que explique las relaciones que existen entre parejas de diferentes edades o como puede ser jóvenes adultos o adultos mayores que se expliquen las diferentes relaciones que pueden existir. Como siguiente punto tenemos la innovación. Para Feynman es la capacidad que se tiene una teoría para generar nuevas interrogantes y descubrir en dónde se originan en mayor medida, con la búsqueda de nuevos conocimientos, ya que estos son los que permiten a la ciencia que avance. Tenemos por último la sencillez. Para este último paso se debe tomar en cuenta las cualidades de una teoría, ya que se puede explicar uno o varios fenómenos que se pueden manifestar cada uno de sus aspectos que sean necesarios. Como siguiente punto tenemos las etapas. Para Archive se propone varias etapas para el proceso de investigación y a su vez la construcción del marco teórico, que es planteamiento del problema. Este ayuda a definir el objetivo de la investigación y la formulación del problema para limitar las hipótesis y éstas elaboren el contexto del marco teórico como propuesta a la investigación. Tenemos los objetivos.
es la medida que orienta la determinación y la jerarquización de acuerdo a la importancia y la tendencia de categorías. Se puede utilizar la línea de investigación establecida anteriormente. Las hipótesis. Las hipótesis deben inscribirse en el marco de una teoría determinada, es decir, que en el contexto estén presentes en el marco teórico, en la investigación y en el trabajo. La literatura sobre el tema. Es el análisis crítico que se debe usar en la bibliografía consultada con anterioridad en base al tema de investigación ya elegido. Se requiere una adopción del marco teórico para ir incorporando la bibliografía que realmente sea necesaria para la teoría e investigación propuesta. Las técnicas de investigación son las categorías generales, particulares y específicas que constituyen a las fuentes o precisa para las variables de indicadores que está determinado de acuerdo a las selecciones técnicas más adecuadas para la recolección de información. El análisis y la propuesta se realiza con el sujeto y el apoyo de los elementos teóricos que han sido elaborados para la evaluación. La evaluación se debe evaluar los aspectos de una investigación determinada para el oportuno manejo de las categorías correspondientes a una determinación, concepción y realidad de la coherencia en diferentes momentos de la investigación. Como sexto punto tenemos la importancia del marco teórico. Para Marker estableció varios puntos básicos que es la importancia de la elaboración de un marco teórico. Primero, situar el problema dentro del conocimiento teórico. Segundo, propiciar el conocimiento adecuado. Tercero, orientar en la búsqueda de solución de problemas. Cuarto, dar claridad, seriedad y coherencia al trabajo. Quinto, permitir distinguir los conceptos básicos para comprender. Y sexto, categorizar los conceptos del marco teórico. Para continuar, mencionaremos las funciones. El marco teórico se constituye por varias funciones que nos ayudan en nuestra investigación. Estos son: prevé errores que han sido cometidos con anterioridad en estudios pasados, guías sobre cómo se debe realizar un estudio, ayuda al investigador a buscar diversas fuentes que serán muy favorables en su investigación. Además, dirige o formula distintas hipótesis o afirmaciones que más adelante se deberán poner a prueba, provocar la realización de nuevas líneas de investigación e incorporar un marco de referencia. La revisión de la literatura. Según Collado, la revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía de donde se puede extraer y recopilar la información relevante. Es fácil de realizarla si conocemos en qué fuentes se encuentra nuestra información. Debemos seguir los siguientes pasos. Fuentes primarias o directas. Se trata de las fuentes bibliográficas en las cuales podemos obtener datos verídicos. Fuentes secundarias. Son un conjunto de artículos de revistas, notas o tesis que tengan relevancia con nuestro tema al consultar. Fuentes terciarias. Son documentos donde está resumida la información que queremos buscar. Obtención o recuperación de la literatura. Luego de identificar las distintas fuentes de consulta, como las fuentes primarias, se debe aclarar en dónde encontramos la información. Esto puede ser en bibliotecas, ya sean físicas o virtuales, filmotecas, hemerotecas, videotecas, y en otros sitios en los cuales se puede obtener información. Resulta apropiado conseguir un catálogo en los cuales se encuentren los miembros de alguna asociación científica o un experto del tema. La consulta de la literatura. Según Milán, se realiza una vez terminada la búsqueda de las fuentes de información. Por una parte, debemos seleccionar la información que sea de conveniencia para nuestro marco teórico. Los libros es un área de conocimiento, asumiendo el fácil como es su índice de contenidos. En efecto, nos proporciona todos los temas y subtemas. Para la elaboración de un marco teórico a través de las fuentes primarias, tenemos que hacer las siguientes interrogantes.
La referencia se relaciona con mi tema o problema de investigación. ¿Cómo? ¿Qué aspectos va a tratar? Ayuda a desarrollar más rápido e insondablemente mi tema o problema de investigación. ¿Desde qué punto de vista plantea el tema? La extracción y recopilación de la información de interés de la literatura. Puede hacerse desde distintas maneras, como en hojas sueltas, cuadernos, en pendrive, disco duro, disco compacto, etc. No es tan relevante cómo se recopilan los datos, lo que importa son los datos e ideas que necesitamos en nuestro marco teórico. Para identificar las referencias, de dónde se les extrajo, veremos cómo se clasifica. Libros, artículos de revista, videocassettes y películas, trabajos presentados en seminario, entrevistas realizadas a expertos, tesis, sitios web y artículos de revista en Internet. ¿Cómo se elabora el marco teórico? Según Achig, se inicia con la revisión de los materiales usados en el planteamiento del problema con el propósito de retomar los lineamientos preliminares. Primer paso para la conceptualización. El marco teórico debe responder a una realidad en donde tengamos claras nuestras ideas y pensamientos con un objetivo determinado en la investigación que estamos realizando para crear una línea de investigación. Segundo paso, la realización del marco teórico y otras variables. El planteamiento del problema nos ayuda a delimitar el objeto de estudio y la formulación del problema con varias hipótesis que debemos en un futuro elegir a la mejor. Objetivos. Tienen una jerarquización que nos permite ver el nivel de importancia que se van a utilizar en la investigación. La hipótesis. Precisión de datos o ideas que nos puede servir en nuestra investigación. La literatura sobre el tema. Investigación previa del contenido que vamos a tratar en buscar un tema novedoso que lo llame la atención al investigador. Técnicas de investigación. Especifica la clase y verifica las variables y los indicadores. El análisis y la propuesta. Se lleva a cabo al finalizar la investigación y toca destacar si los datos mostraron lo que queríamos investigar. Y por último, la evaluación, que se verifica por última vez las teorías que sustentan nuestra investigación. Como último punto tenemos las variables. Al formular las hipótesis es necesario definir los términos de variables que forman parte de ellas para poder comprobar un futuro con otras investigaciones. Al tener definidas las variables podemos contrastar con nuevas definiciones o con otras para saber si hablamos o no lo mismo. Las variables deben ser definidas de dos maneras, conceptual y operacional, que se pueden desarrollar en las dos dimensiones. La definición conceptual o constitutiva son las definiciones o conceptos de diccionarios o de libros especializados del tema. Y para Kipling, cuando se describen las esencias o las características reales de un objeto o fenómeno que se le determinan las dimensiones reales. Estas son necesarias para los caracteres y para definir las variables, dando que no sea relacional directamente con el contexto, ya que después de todo sigue siendo conceptos. La definición operacional. En otras palabras, es un conjunto de métodos y recursos que se desarrollan en las actividades que el investigador debe realizar para recibir las percepciones sensoriales de las expectativas de un concepto o fenómeno a investigar. Una definición operacional nos dice que para medir una variable hay que hacer esto y otros pasos para la definición de variable o del tema en sí. Los tipos de variables se dividen en variable dependiente. Es la investigación en efecto o consecutiva de la causa. Se denomina dependiente porque en su cambio depende de los factores que se originan. Tenemos la variable independiente, es la que accede a la dependiente, es la cual se provoca el efecto. Generalmente es la variable
que el investigador manipula a medir los efectos sobre la variable dependiente. Como tercero, tenemos la variable antecedente. Es la variable que antecede a la independiente, un fenómeno en secuencia de otro y este a su vez de otro. La variable interdependiente o alterna es aquella que se interpone entre la variable dependiente y la independiente, la cual forma factores que influyen a la variable dependiente y que no son sometidas a la investigación. La variable extraña es aquella que no considera por el investigador como causa de variable dependiente y al que se desarrolla la investigación aparece de esta manera afectando a la variable en el estudio o en el que implica su estudio del diseño. La variable continua es la característica que refleja el orden jerárquico en los valores dando una escala, siendo estos valores prolongados. Las variables categóricas pertenece a una característica cuyos valores pueden ser clasificados de manera nominal. Los individuos pueden ser clasificados de acuerdo a la posición o de una característica que define a cualquier conjunto. Las variables según tamaño es un proceso de valoración que es necesario para tener en cuenta la definición nominal, que se trata de medir las variables, la definición real, que se trata de la dimensión de las variables, y la dimensión operacional, que son los indicadores de una variable. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido